Buenos días, buenos días. Estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy en la temática de las inteligencias múltiples, aquí con Seso y Corazón. Tengo el orgullo y el honor de tener conmigo al notario número 125 del Estado de México, el licenciado Jorge Ramos Campirán, quien es una persona a la que admiro mucho, a la que respeto y sobre todo que creo que puede enarbolar estos temas tan interesantes que hemos estado platicando. Notario, le agradezco mucho que se dé el tiempo de estar con nosotros. Gracias, gracias de verdad. Notario, mire, la intención de invitarlo es la siguiente. Considero que las inteligencias que Howard Gardner describió en 1990, hablando de que había 7 tipos de las mismas, usted enarbola varias. Por ejemplo, les decía a nuestros radioescuchas que la inteligencia lingüística es la capacidad de poder adquirir nuevo conocimiento y poder también tener la habilidad de transmitirlo. Al ser notario, creo que usted enarbola eso, pues porque tuvo una formación académica que tuvo que completar para poder lograr esta asignación. Entonces, quisiera que nos contara un poquito más de usted. ¿Qué es lo que hace un notario? Bueno, primero, doctor, quiero agradecerlo y felicitarlo por esta iniciativa de poder compartir conocimiento a la sociedad. Es lo que yo también hago cada 15 días con un programa que se llama La Hora del Notario. Tengo ya más de 10 años haciendo este programa, doctor. Fíjate que te quiero platicar rápidamente antes de empezar. Inicialmente empecé este programa en una estación de radio y se llamaba La Hora del Notario. Y entonces en esta estación de radio yo platicaba con la gente y la gente me llamaba para resolver dudas de carácter legal. Entonces fue de alguna manera incrementando. Duré al aire casi 5 años en una estación local que cada viernes disciplinadamente de 2 a 3 de la tarde asistía para regalar conocimiento a la sociedad, preparando temas, contestando preguntas del público. Y era muy interesante porque lo hacía yo en Iztapan de la Sal, donde estamos actualmente. Claro. En una estación de radio que ya desapareció, que era la XCXI, en el 1400 de AM, la I de Iztapan, con don Roberto Ordorica, que era el concesionario de esa estación. Y después de eso empecé a migrar este mismo programa a través de las redes sociales, empezando en la plataforma de YouTube, de Facebook, de Instagram, todo lo demás, y sin querer fue creciendo muchísimo, porque lo que hago yo es de alguna manera hablar sobre temas de carácter social. Tienen que ver con temas que le interesan a la sociedad, claro, pero más temas que tienen que ver con lo legal, o sea, cómo le hace una persona para hacer una sucesión, o qué pasa con los bienes de una persona cuando muere, o cuando una persona se quiere divorciar, qué tipos de divorcios hay, claro, qué es una patria potestad, qué es una custodia, qué son alimentos, en fin, una serie de temas legales que trato de desglosar de manera práctica para que la sociedad entienda. Yo he entendido siempre que el tema es de regalar conocimiento y no quedarte con uno. Yo me fleté en la escuela 5 años en la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de México. Tuve la oportunidad de irme a estudiar a España, también ahí a estudiar ahí 1 año, pero todo este conocimiento que has generado en el transcurso de tu vida, pues de alguna manera tú no te puedes quedar con él, sino que tienes que difundirlo, tienes que compartirlo para que a la gente le llegue con una gran oportunidad. Y así como a mí me han pasado temas difíciles en mi vida, yo creo que mucha gente que está en una situación de esta naturaleza puede de alguna manera buscar salidas y soluciones a lo que se tiene. Claro. Aquí quiero interrumpir tantito porque de verdad estoy muy agradecido con el notario, como lo dije hace tiempo, porque el notario con este programa tan innovador ha logrado más de 1 millón de vistas. No, tengo 8.400.000. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo me quedé con 1 millón, imagínense. O sea, la verdad es que esto sí es muy significativo para mí porque también por esta razón fue por la que lo invité, el tipo de inteligencia intrapersonal e interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de poder conectar con los demás. Normalmente cuando nos formamos en alguna actividad, usted por ejemplo en la notarial, pues tiene relación con ciertas personas, pero al usted entrar a la radio y después a las redes sociales, tuvo que biotransformarse, tuvo que cambiar y generar una nueva personalidad que le permitiera llegar a este índice de éxito. Caramba, más de 8 millones. Tienes que reinventarte. Yo siempre he pensado que hay que reinventarte como ser humano. A ver, tú sigues una vida, de alguna manera, a veces hay subidas, bajadas, pero tú tienes que buscar la forma de cómo hacerlo. Mira, como te decía, hay que compartir conocimiento. Yo, en toda mi vida, desde que tengo 13 años, me ha gustado mucho leer.
Entonces me ha gustado la lectura. Tengo muchas cosas, antes leía cuestiones de derecho, hoy debo confesar que ya poco. Me gusta más la historia, la novela, total. Me gusta conocer exactamente cómo vivían esos pueblos antiguos, cómo vivían los griegos, cómo era el desarrollo del Imperio Romano, cómo se fue fomentando la Edad Media, cómo se fueron creando las religiones, cómo se fue desarrollando la cultura, porque hasta una etapa muy importante en la vida que hay que revisar siempre es el Renacimiento, a partir del año 1446. Claro. Porque anteriormente al Renacimiento todo el conocimiento era sobre Dios, era la relación de Dios, pero nadie pensaba exactamente en el desarrollo humano, en el crecimiento del hombre. Y ese renacer de las artes, el florecimiento del conocimiento, pues ha hecho que esta sociedad de alguna manera cambie. Mira, del año de 1950 a 1960 ha habido más cambios a nuestra época que anteriormente. Totalmente. El conocimiento que hemos tenido, un teléfono celular o cosas que ahora vemos comúnmente, pues son cosas que ya están en la actualidad con nosotros, ¿no? Una persona de 1800 no podría ver un helicóptero o ver un avión. Pero bueno, esas son cosas que vienen pasando y a la que nosotros tenemos que ir amoldándonos. A conocer el pasado para comprender el presente y para transformar tu futuro. Y eso es a lo que quiero llegar con usted, notario. ¿Cómo es que tiene esta habilidad para tener una capacidad de entender y de leer el derecho? ¿Por qué transformarse ahora a un historiador? ¿Por qué ahora ser un conocedor del pasado? ¿Por qué? Pues mira, son cosas que tú vas adquiriendo con el tiempo, ¿no? Y eso te lo va dando esa ambición de conocer. Mira, cuando tú tienes la oportunidad de leer un libro y te metes a un libro, en tu cerebro vas captando lo que tú vas haciendo una película. Porque tú le vas poniendo pues figuras a las personas, a los personajes del libro. Les vas poniendo espacios, lugares donde están. Y entonces cuando se trata así de castillos, de princesas, de movimientos, se ve tan bonito y lo vas diseñando en tu cabeza, que además cuando me he picado tanto en libros que me gustan mucho, que tienen que ver con historia particularmente, hasta sueñas con eso mismo. Claro. Bueno, vas de alguna manera acostumbrándote a ese tipo de cosas. Esto de la historia me ha dado la oportunidad de conocer también lugares que tienen que ver con la historia. Pues sí, lo he tenido oportunidad de estar en partes muy importantes del Imperio Romano. Me gusta mucho la vida de ciertos personajes de la historia como Napoleón, que por cierto hoy hizo el estreno de su película de Napoleón, un gran personaje a quien le debemos muchas cosas. Le debemos el derecho civil, el Código Civil, que actualmente rige en muchas partes de los países del mundo, el derecho fiscal, el derecho administrativo, la separación de la Iglesia y el Estado, los derechos del hombre. O sea, Napoleón fue un personaje interesante, pero como es, hay muchas otras personas que han generado también transformaciones. Hace rato te platicaba que una de las cosas que yo más admiro de estos grandes personajes es la capacidad de rehacerse. La resiliencia. La resiliencia. Claro. Y eso de resiliencia tiene que ver con esa resiliencia social, de un cuate que de la nada pisó tierra, pisó fondo. Totalmente. Y se levantó y fue un gran hombre que generó muchas cosas. Y aquí hay varias inteligencias que tengo que destacar. La primera es la que el notario enarbola, que es la inteligencia visoespacial. La capacidad que tiene alguien de poder imaginar o predecir el futuro, de tener visiones distintas a los demás y de poder lograrlas si él se lo propone lo suficiente, creo que eso lo ha acompañado durante toda su vida, porque durante toda su vida los objetivos que usted se ha propuesto los ha logrado al final. Y por eso es que seguramente esta capacidad de identificarse con personajes que vinieron a transformar totalmente la historia, Alejandro Magno, Julio César, el mismo Napoleón, gente que tenía esa capacidad de reinventarse a sí mismo, ¿no? Que aunque estuviera totalmente en el fango, en el muladar, sabían cómo poder volver a reinventarse y volver a crear una nueva personalidad, como usted, insisto, lo ha hecho con esta nueva actividad que le ha forjado ya una reputación. ¿De cuántos años ahora? Bueno, tengo 22 años de notario. De esos 22 años, casi la mitad le he dedicado al servicio social, porque lo que hago es el servicio social. Yo regalo conocimiento cada 15 días. Porque te digo, a ver, ¿de qué me sirve yo ser ególatra o decirme, a ver, ¿para qué quiero yo aprender más si no le puedo servir? O sea, yo prefiero compartir ese conocimiento a la gente
que a lo mejor tiene un pequeño problema similar al que yo pasé o del que yo estoy platicando, y ya tendrá alguna luz para que de alguna manera saber qué hacer. ¿Y quién no tiene broncas notariales últimamente, no? Todo mundo ha pasado por una sucesión testamentaria, una sesión de derechos, caramba, algún poder incluso, todos yo creo que en algún momento. Bueno, eso es el trabajo cotidiano que hago, trato de ser muy puntual, muy disciplinado, tengo un protocolo de actuación en mi oficina muy perfectamente determinado. Yo evito meterme en problemas, doctor. Yo no hago cosas indebidas, yo me guío estrictamente por la ley y realmente eso me ha dado funcionalidad en las cosas. Pero bueno, ese es el tema que me gusta de la lectura, de compartir, de regalar conocimiento. Pero tú y yo nos hemos encontrado aquí en el Cerro de Iztapan de la Sal. Claro que sí. Porque además tengo algo que también me encanta hacer casi todos los fines de semana y que aprendí y que de ahí literalmente hasta cuando me muera puede dejar de hacer. Y déjenme presentar esto es súper interesante. Resulta que el notario, entre todas sus capacidades, también tiene otra inteligencia más, que es la inteligencia cinética. El notario es un trotamundos, el cual respeta los fundamentos que Santiago el Mayor tuvo en el 40 después de Cristo. Ahí, él, al llegar a la ciudad de Zaragoza, tenía la vocación de poder difundir la palabra, la buena palabra, la de Dios. No, habiendo sido ignorado en sus primeros escarnios con este pueblo, no se dio por vencido. Y una noche fue visitado por la misma Virgen, quien, haciendo mella de sus capacidades, le pidió que no cesara en su empeño. Y de ahí fue que no solamente cristianizó a toda la España conocida en ese momento, sino que al final, ya para el 800, Alfonso II inicia la trayectoria del Camino de Santiago, del cual el notario también es un gran conocedor. De esto yo sé poco, pero sé que hay varios caminos para llegar a la ciudad de Santiago, que es el francés, el portugués, hay el inglés incluso, y hay uno que hizo Alfonso II, que parece ser que viene de el del norte, primitivo, el de Río Sevilla, de la Plata, ¿no? todo. Cuéntenos de esa etapa. Bueno, primeramente, deja de platicarte que hace 6 años yo pasaba por una etapa emocional. Yo viví en España hace más de 27 años. Y casualmente un día yo estando en España, me gustaba mucho leer el periódico y vi un reportaje acerca del Camino de Santiago. Y dije, pues qué bonito. Después llegó a mis manos un libro de Paulo Coelho que se llama El Peregrino, que más o menos es similar. Pero dije, un día voy a hacer el camino. Hace 6 años yo pasé por una etapa emocional un poco complicada y entonces un día estaba yo y dije, ¿qué hago? Estaba entre triste, pues, melancólico y todo lo demás y llegó a mis manos un folleto del Camino de Santiago. Entonces dije, pues no tengo nada que hacer, me voy allá y me aventé 15 días caminando desde la ciudad de León en España hasta Santiago de Compostela, 320 kilómetros en 14 días. Que ya es Galicia. Sí, es Galicia, pero fue una experiencia tan maravillosa para mí. Los primeros días fueron dolorosísimos porque el ser humano está acostumbrado a caminar. Pero a ver, caminar 25, 30 kilómetros diarios, está interesante el tema. Y me salieron ampollas, al tercer día ya no podía caminar, iba a desistir. Dije, no, ya a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin embargo, ese tema de resiliencia, de decir, no, a ver, tengo que seguir. Entonces me curé un poco las heridas de las ampollas y ahí voy otra vez. Y fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Catársico. No solamente catársico, lloré, caminé, grité, bueno, hice de todo. Y de veras te vas encontrando con tantas personas como tú, que vas caminando en la soledad, tranquilo, y encuentras, te conectas con la naturaleza, porque es un contacto con la naturaleza. Esto no es tanto religioso ni espiritual, sino más bien es un encuentro contigo mismo. Es conocerte, es sentir que la soledad es tu compañía, no enfrentarte es tristeza, a los elementos, sino es buscar la forma de cómo te puedes reinventar, de cómo puedes sanarte, de cómo puedes... Eso es lo que me ayudó. Y de ahí he vuelto 6 o 7 veces. Completé el camino francés, el segundo tramo que hice es de Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Burgos. Me aventé caminando 280 kilómetros, pasando los Pirineos. ¿Pasando los Pirineos? Caminando los Pirineos. De Saint-Jean a Roncesvalles, Pamplona, bueno, de pueblitos por allá. Y luego terminé el tramo de Burgos a León, que son 180 kilómetros.
Ya todo el camino francés me lo aventé. Entonces he hecho también parte del camino primitivo, ya hice el camino portugués. Me encanta ir porque francamente me reencuentro. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Pararme temprano. Es una especie de adrenalina que te nace, doctor. Y esa adrenalina de sentir el aroma del campo, el escuchar los pájaros, el ver el amanecer, los primeros rayos, ese es descubrirte exactamente que la felicidad está ahí. Está en nosotros mismos, por supuesto. Está ahí. A mí me encanta, por decirlo, como cuando voy a caminar, me encanta pararme muy temprano. Salgo 20 o 30 minutos antes de que amanezca. Así medio oscuro, ¿eh? Y ahí voy con mi lamparito, con mi iPhone ahí. ¿Pero qué sería, 6 de la mañana? Sí, no, dependiendo, porque a veces amanece a las 8, 7:45, 8:15, dependiendo en la época del año que vaya. Entonces salgo a caminar y ahí me voy encontrando con el amanecer, que es espectacular. Tú imagínate en el bosque o en los viñedos, caminando, viendo el amanecer. Eso es espectacular. Llevo más de 1,100 kilómetros caminados. ¿Y lleva báculo o lleva...? Llevo dos palos, que además bien. los utilizo me sirve mucho hasta para defenderme. Gracias a Dios, no le he tenido miedo a nada. Me he tenido más miedo a mí que a que me pase algo allá en el Camino de Santiago. Esto me ha motivado más a aprender más de la historia. Soy un gran conocedor de la historia del Camino de Santiago, de la formación, de temas históricos que han pasado en el camino, un camino templario, un camino alquímico, porque anteriormente en la Edad Media, y en esa época que se desarrollaron, se pensaba que los alquimistas transmutaban los metales bajos, Claro. en oro. Pues eso no era, sino era la transmutación de tu alma. Y a veces muchas personas lo hacen. Hay muchas personas que te van caminando y te los encuentras que al inicio son desconocidos y terminan siendo tus hermanos de vida. Todo el tiempo que vas caminando, yo normalmente lo hago solo. Me encanta perderme solo allá, ¿eh? Yo voy a caminar y ando solo. Me pongo mi maleta, que solamente llevo lo más indispensable, porque aprendí que a veces la primera ocasión que fui, en mi maleta, en mi mochila, llevaba zapatos, calcetines, otro par de zapatos, chamarras. Y esto es como la vida, doctor. Tú cargas tantas emociones, odio, rencores, malhumores, y eso es el peso que tiene el cuerpo. Entonces yo aprendí a caminar ligero. Y eso es lo que he aprendido, porque además me encanta también escribir. Un día te voy a compartir todas. Claro. He hecho unas cartas que se llaman Cartas de un Peregrino Mexicano en el Camino de Santiago. Qué bien. Que te lo voy a compartir para que se publiquen si quieres, son Gracias. varias. He motivado a que mis hijas lo hagan. Mi hija Marta se hizo el camino también de Santiago, pero el Camino del Norte, desde San Sebastián hasta Santiago de Compostela, 840 kilómetros. Qué barbaridad. Ella solita, Claro, con su maletota. claro. Ella se fue, me dijo, papá, ya estoy acá, voy a empezar. Yo no la motivé, sino ella solita dijo, papá, me voy, y ahí empieza a caminar. Y hasta yo un día le dije, oye, hija, ¿me permites acompañarte las últimas etapas? Me dijo, sí. Y llegué a acompañarla a un pueblito que se llama Melide, que es un pueblito donde el pulpo es exquisito. Así como nosotros tenemos taquerías, Claro. ahí en Melide tienen pulperías. Y de toda la noche, así como si nos vamos a los tacos, ellos van al pulpo. Ahí la encontré y me vine caminando con mi hija, son como 80 kilómetros a Santiago. Pero fue una experiencia maravillosa, porque así como hoy que está lloviendo, está chispeando, así llegamos caminando a Santiago los dos con una gran emoción, nostalgia. Llegamos a la catedral y salió el sol. Claro. Entonces, son de esas cosas que te van pasando, y a mí me pasaron mucho en el camino, que son anécdotas, y que si usted nos está viendo esta mañana, si algún día usted decide hacer el camino, hágalo. Le va a reconfortar el alma, se va a sanar, se va a curar, y busque de alguna manera la forma de reinventarse. Y ahí le va, y tiene un principio científico también esto, porque lo que se ha encontrado de esas experiencias místicas, digámoslo así, es que el establecer un objetivo elevado, un objetivo muy claro, que en este caso sería ¿qué? Pues terminar esa serie de caminada kilométrica que se tiene que hacer, ¿no? La segunda, tener una emoción elevada. Normalmente esas experiencias catársicas van acompañadas de la fe,
de creer en algo muy fuertemente, y en este caso puede ser Dios, una experiencia elevada. Y eso hace que haya una conexión energética con los caminantes que uno encuentra durante el trayecto. Y eso hace que al llegar también uno experimente esa sensación de plenitud, y por eso la transformación de tu mente, porque llegas finalmente a las estructuras más centrales de tu cerebro, y por eso sales reconfortado y con una experiencia y con una visión sobre todo diferente de la vida. Y estoy totalmente de acuerdo, esas son las cosas que te hacen ver la vida de otra manera, el retarte a ti mismo, el probarte contra los elementos, contra la naturaleza misma, pero sobre todo contra la propia soledad de tu alma. Porque al no tener con nadie con quien platicar, pues te enfrentas a tus propios sentimientos, a tus propios pensamientos, y eso es lo verdaderamente complejo. Creo que, por ejemplo, lo que hace usted de escribir sus pensamientos en papel hace que sea una especie de filtro psicosocial que lo hace ver la vida un poco más diferente, ¿no? Yo estoy plenamente convencido que va a ser una verdadera transformación el ver estos escritos. Perfecto. Hablábamos también con el notario hace ratito de algo que se me hace a mí muy trascendental, que es la sincronicidad. Resulta, notario, que usted me decía que a veces hay coincidencias altamente significativas, que por ejemplo puede estar usted pensando en alguien y de repente le llama. Y eso pues tiene una explicación científica. Resulta que Carl Jung, con un físico que se llamaba Wheeler, se puso a investigar de esto y mencionó que cuando la gente se concentra lo suficiente y tiene un objetivo claro, las cosas suceden. Y esto tiene una explicación también científica, porque en el cerebro tenemos una parte que se llama sistema reticular, que hace que tus objetivos se vayan fijando y que ya no pienses en nada más. Como por ejemplo en el Camino de Santiago, usted fijaba su atención en el camino y en ninguna otra cosa. Y por eso se hacían tan espectaculares estos amaneceres o estas mañanas memorables, porque usted no pensaba en otra cosa más que en esto, en seguir y seguir y seguir. ¿Y esto a qué me lleva, pues, notario? Entonces, ¿ahora qué es? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué es lo que piensa hacer? Seguir caminando por el camino de la vida, que es mi frase que siempre digo. Seguir caminando por el camino de la vida, seguir compartiendo lo que hago con la sociedad. Literalmente es muy sencillo ser feliz. Es tener estabilidad, no solamente emocional, y tranquilidad. Ya los proyectos que se van desarrollando van a ir caminando como los quiera hacer. Yo lo que quiero literalmente es seguir abonando para la sociedad, llevar mi oficina bien, tener la posibilidad de seguir caminando por la vida y bueno, pues cuidarme, porque ahora ya en esta época de la vida hay uno que cuidarse, no solamente la alimentación, el ejercicio, hay muchas cosas que nosotros no vemos. ¿La salud mental? Sí, la salud mental, pero mucho tiene que ver con nosotros y de vez cómo comemos. Hay una frase de, si tú comes de más cosas que no, pues estás intoxicando a tu cuerpo y lo estás intoxicando. Yo ya quité muchas cosas de mi dieta, Tuve la oportunidad de bajar casi hasta 10 kilos, doctor, nomás de hacer dieta. Dejé de comer un poco de carne, ya me balanceo muchísimo más, porque creo que por ahí está el tema. Está el tema de envejecer con dignidad. Claro, mantenerse con el intelecto elevado. Y esto también me parece muy interesante porque su capacidad de lectura interminable y de conocer la historia. Me llamaba la atención hace rato que usted me platicaba del Renacimiento y me decía de que en 1430 y tantos, 46, ¿qué fue la imprenta con Gutenberg? Pues fue en 1500. Fíjate que hay una etapa muy importante en lo que es el Imperio Romano que ha marcado. Como tú sabes, el Imperio Romano, pues su florecimiento fue 200 años antes de Cristo, que era una república, hasta que después Julio César, en el año 42 antes de Cristo, se convierte en dictador. Y hay varias etapas muy interesantes de Julio César. Julio César es un hombre espectacular, un gran genio. De hecho, el paso del Rubicón, que antes, como era cónsul, el Senado le prohibía que pasara con los ejércitos del Rubicón. Entonces él pasó el Rubicón. Y entonces ya dijo, y ahí recordamos la frase, alea jacta est, que es la suerte está echada. La suerte está echada, pero claro, hay otro dijo, o Roma o nada. Así es. Y fue para Roma. Totalmente. Y obviamente pues, Julio César fue traicionado no solamente por algunos senadores, sino por su propio hijastro. Brutus. Después hubo una revolución interior hasta que su sobrino Augusto, que fue el primer emperador, César Augusto Octavio. Claro. Por eso viene de todos
Los Augusto vienen de ahí, todos los emperadores, y esa es la clasificación que se le da al propio emperador. Y luego viene todo el desarrollo de los emperadores, que me encanta toda esa historia, me encanta. ¿Qué le parece Marco Aurelio y los estoicos? Bueno, fíjate que hay otro que también no hay que perder de vista, Trajano. ¿Ah? Trajano era un hombre... Era de los 5 grandes emperadores, sí, de los 5 buenos, de ¿no? los 5 buenos emperadores, Severo VII, Adriano, varios que de alguna manera que hicieron crecer el imperio, claro. Hasta Constantino, que mira, en el caso de Constantino, pues en el año 300 de esta época, después de ver forzadas las cosas, el cristianismo literalmente surge por el imperio romano, claro. Por el último emperador, porque a través del decreto de Milán hace que el imperio romano adopte el cristianismo como religión oficial. ¿Y de dónde surge, pues, notario, esto? ¿Solamente ya fue en la edad adulta o también desde joven ya leía? Mira, como te dije, hace muchos años mi mamá me inscribió en un círculo de lectura que deberíamos de fomentarlo claro. En la actualidad, porque se ha perdido mucho este tema, los valores, el civismo, el ponerte a leer. Y me llegaba cada mes un libro a mi casa. Y desde ese entonces no he dejado de leer. Bueno, he perdido un poco la vista por lo mismo. ¿Pero de qué edad tenía usted? 13 años. 13 años. Y desde ahí su contacto con los libros. Sí. Bien decía Einstein, ¿no? Más de 40 años. Bien decía Einstein que la mente es como un paracaídas, solamente funciona si lo tienes abierto. Y entonces los libros te permiten eso, estimular tu imaginación y mantener tu mente receptiva a nuevos conocimientos. Notario, la verdad ha sido un verdadero placer estar con usted, y sobre todo que la plática que se estaba tratando de medicina ha dado también unos giros y unas vueltas de tuerca impresionantes hacia la historia, hacia el conocimiento de nosotros mismos, a la biotransformación. Me llamó mucho la atención, ya por último, notario, esta condición holística que usted también manifiesta en su currículum, o al menos en su página de presentación menciona que es usted un católico creyente. Me llamó también eso la intención, la fe. Mucho en Dios, porque, a ver, si no, hay un ser tan poderoso que hace que el sol salga todos los días, que las aguas no se salgan de sus cauces y que el ser humano alquímicamente vaya creciendo. Exactamente cómo va desarrollándose uno, cómo el entorno de la naturaleza. O sea, hay muchas cosas que solamente las hace un agente tan superior que es el creador. Decía Einstein que Dios no juega a los dados, y que decía Kierkegaard también que con el primer sorbo de la ciencia uno se vuelve ateo, pero al final de la copa Dios está ahí, siempre Dios está rigiendo el camino, ¿no? Y creo que también este proceso de cambios nos debe de llevar a ser un poco más perfeccionistas con nuestro interior, conectarnos hoy más que nunca, porque el que ve hacia arriba sueña, pero el que ve hacia adentro despierta. Notario. Exacto. Exacto, le agradezco mucho, notario, de verdad. Muy doctor, amable, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias, notario. A ti. Y estamos puestos. Gracias. Saludos. Gracias. Pues bien, siguiendo con el tema y hablando acerca de la suerte en el éxito, esto es importante. Hemos hablado mucho acerca de las inteligencias y hemos dicho que las inteligencias es la capacidad para poder resolver problemas. Pero el resolver problemas al final también depende de la tasa de tu éxito. Por ejemplo, en el IQ se veía que al valorar 3 cosas específicas, como era el raciocinio, la memoria de corto plazo y la capacidad de abstracción, podíamos darnos factores predictivos de vida. Usualmente y originalmente el IQ se postuló para ver cuál iba a ser la tasa de éxito en los estudiantes universitarios. Se tasó entonces que la media era más o menos a nivel de 100 a 120. Por arriba de ella solamente un 3% de los privilegiados pueden estar, y por debajo de 70 ya se consideran algún tipo de deficiencia mental. El IQ, como platicábamos la vez pasada, también es predictivo acerca de cómo te va a ir en la vida, la tasa de éxito en tu trabajo, no solamente en la escuela. Y por eso los exámenes aún en Estados Unidos, tipos como el SAT,
el examen importante para acceder a las grandes universidades, son realmente exámenes de IQ más ampliados que pueden determinar cuál va a ser la tasa de éxito en esta disciplina. Incluso el IQ puede predecir la tasa de vida. Se ha visto que las personas con una mayor capacidad intelectual pues tienen a veces la mayor capacidad de reinventarse a sí mismas, y esto poder permitir cambiar hábitos destructivos o adoptar nuevas mentalidades como la que queremos decirte aquí en Seso y Corazón que tienes que hacer, que tienes que cambiar realmente para bien. El IQ marca todo esto, pero también tiene incluso perversiones. Henry Goddard llevó el IQ a un grado mayor. Creó un tipo de corriente filosófica, imagínense, que se llamaba el movimiento eugenésico. En este proyecto eugenésico que se dio en la primera mitad del siglo XX, se decía que situaciones genéticas, situaciones de lugar de vida, raza, podían influir directamente sobre el éxito de una sociedad. Y lo llevaron a tal grado que en 1927 el movimiento eugenésico triunfó y fue decretada la ley eugenésica. Y esta ley lo que hacía era básicamente a las personas con un IQ por debajo de 70 se les consideraba incapaces para poder procrear. Entonces, de esta manera hubo una campaña de esterilización que dejó sin poder reproducirse a más de 60,000 estadounidenses. Modelos como este fueron replicados por la Alemania nazi, que en los juicios de Nuremberg los generales dijeron que ellos solamente se habían basado en la política llevada por el gobierno estadounidense. Tremendo, ¿no? Tremendas situaciones que pueden ocurrir cuando se transgiversa la aplicación de un test que tiene buenas intenciones y que por supuesto puede medir inteligencias tan importantes como la lógico-matemática, la lingüística, incluso la visoespacial, pero que son nulas para ver otro tipo de actividades. Por ejemplo, las actividades cinéticas, las actividades musicales, las interpersonales, las intrapersonales. También no percibe el IQ o no considera la capacidad de que nosotros podamos cambiar educándonos o tratando de modificarnos, cambiarnos nuestro chip cerebral, recuerda, y tratar de cambiar tu forma de ser. Pero en sí, ¿qué tanto la suerte científicamente puede permear en tu éxito? Porque el que tú tengas las 7 inteligencias de Gartner no garantiza que tú puedas triunfar. Pues se le ha preguntado a atletas de élite, a gente de éxito, a grandes empresarios, y todos dicen, claro, factores muy puntuales, como por ejemplo que sus padres les inculcaron valores intachables, que su capacidad de resiliencia era intocable, su capacidad de proyección, de levantarse. Por supuesto, la repetición que hacían en la preparación, ya sea, por ejemplo, los que triunfaron en la actividad académica, pues todos los días leyendo, todos los días tratando de aprender algo nuevo. Y la gente que se dedica al deporte, bueno, pues tratando de hacer la mayor capacidad de repeticiones. Se dice que para que científicamente puedas ser experto en algo, deben de pasar más de 10,000 horas haciéndolo. Pero eso sabemos que no garantiza el éxito. Porque aunque tú y yo nos pasáramos 10,000 horas jugando tenis o golf, pues a lo mejor no vamos a llegar a nada. ¿Por qué? Porque falta el ingrediente. El ingrediente es el estado de flujo. Pero bueno, también en el IQ lo que se vio es que algunas otras cosas podían influir. No solamente era esa constancia, ese valor, ese arrojo. También, por ejemplo, se vio que la edad era muy importante. El nacer en el primer trimestre del año se ha visto en las escuelas de élite de Estados Unidos que favorece a que los atletas tengan mejor rendimiento que los que nacen en el último tercio, y esto es porque la selección de los grandes equipos se da en la primera mitad del año. Entonces, obviamente, los que nacen al principio tienen una posibilidad de estar un poco más altos para que cuando sean seleccionados al próximo año tengan mejores capacidades que los que nacieron por ahí de septiembre. ¿Y qué me dicen del lugar? No es lo mismo nacer en Estados Unidos, por supuesto, que en un país caribeño o en un país africano que no tiene las mismas condiciones de seguridad, de salubridad, de proyectos de crecimiento, etcétera.
Y el ambiente, los deportistas de élite, por ejemplo, los grandes corredores como Usain Bolt o algunos otros, han logrado sus récords mundiales, obviamente por su esfuerzo, por supuesto, pero se ha visto que todos ellos tenían viento de cola. Entonces se veía que también tenían que tener condiciones incluso climatológicas para que las grandes proezas se dieran. En lugares como en la NASA, donde aplican más de 3.500 personas, solamente se aceptan a 11 de ellos. Hicieron también test y vieron que estos 11, solamente 2 habían sido seleccionados por verdaderos hábitos académicos, por verdadera currículum. Los 9 restantes habían sido también destacados por suerte, por factores de casualidad. A alguien más docto se le ocurrió, al psicólogo Richard Wiseman, se le ocurrió decir que la suerte es solamente la creencia que tenemos en ella. Y llevó a cabo un test entre personas de 18 a 80 años por mucho tiempo y se les entrevistó a todas ellas que habían tenido algún tipo de éxito en su vida. En todas ellas se llegó a algo súper interesante, que es que todas tenían algo que se llama la profecía autocumplida. Muy similar, recuerdan a lo que decía Campbell en el monomito, ¿recuerdan? Es una profecía autocumplida porque toda la gente exitosa, como lo vimos con el notario, como lo vimos también con el magistrado Bolio, todos tuvieron un sueño que mantuvieron. El magistrado nos decía, yo soñé y yo me vi que era un magistrado. Yo me sentí como un magistrado, tal vez desde muy joven. Y el notario lo mismo, cuando se proyectó ir al Camino a Santiago, los primeros días fueron infructuosos, terribles, pero él se lo metió en la cabeza y siguió adelante. Todos tienen esa capacidad de tener un objetivo muy claro, creérsela completamente y luchar enteramente por ello. Estas personas también, como el notario, como el magistrado, tienen varias características también importantes. Todos tienen altas expectativas de sí mismos. Todos tienen un carácter muy bien definido y una creencia absoluta en lo que deben de hacer. Tienen una preparación, no necesariamente académica. Recuerden al fundador de Apple. Él renunció a la universidad y, buscando su sueño, trató de encontrarlo de una manera más práctica, más lógica, pero tenía inmediatamente su objetivo para poderlo lograr. ¿Y qué me dicen de Napoleón? Igual, que al encontrarse en Córcega, recuerden, en una isla dominada por los italianos, repudiada por los franceses, tuvo la entereza de reinventarse a sí mismo, una persona que ni siquiera tenía una altura suficiente para ser destacado entre la milicia. Se destaca por su inteligencia interpersonal, su inteligencia intrapersonal, y mueve montañas. Todos tienen esa capacidad de verse a sí mismo como lo que ya van a llegar a ser. Como esa persona que ahorita tú sabes que puedes, pero que por algún motivo te estás frenando. Es todo cuestión de que abras tu mente. Y entonces llegamos a un término llamado causalidad, y que se basa, por supuesto, incluso en algo que se llamaba, que ya se hablaba en los principios herméticos, del corpus hermeticum, con Hermes Trismegisto, que es el quinto principio de la causalidad, el principio de la causa y efecto. El gran Borges, el escritor eterno, decía que la incompetencia, nuestra incongruencia, por saber cómo trabaja la causalidad. Y la causalidad, lo que se habla en la ciencia, es que es la capacidad para poder anticiparte a los hechos. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso del creador de Lamborghini. Él ya era un constructor de tractores, pero le había ido también que por alguna razón había conseguido un Ferrari y había visto un detalle en alguna situación mecánica, y se acudió con Enzo Ferrari y le dijo que tenían que hacer algunas mejoras. Enzo Ferrari lo rechazó. Él utilizó ese rechazo de ese grande de la automotriz no para caerse, no para derrotarse, sino para reinventarse a sí mismo. ¿Y qué hizo? Creó su propia compañía, que ahora es uno de los grandes competidores de Ferrari. ¿Y qué me dicen del gran Mate Rimik? Este hombre se anticipó también porque veía que el cambio climático y la contaminación que estamos haciendo con nuestro planeta iba finalmente a terminar con nosotros.
y vio que el mercado de los automóviles iba a cambiar y inventó un motor eléctrico que actualmente fue comprado por Porsche y es una de las grandes maravillas tecnológicas. Pero es gente que tuvo la capacidad de reinventarse a sí mismo, de tener un sueño y de crear las condiciones. ¿Y saben cómo se llama esto? Se llama sincronicidad. Porque la sincronicidad también ya fue descrita por el gran Carl Jung, que concatenado con grandes científicos y físicos, como el mismo Wheeler, del principio antropomórfico, mencionaba casualidades altamente significativas debían tener un porqué. Físicamente se describe por la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque venimos de una matriz cuántica, que es un océano de posibilidades, donde nosotros podemos cambiar nuestro futuro. Pero también viene del inconsciente colectivo. Y en el inconsciente colectivo, decía Carl Jung, que se encuentra toda la sabiduría que ha existido en la historia, una especie de internet, imagínense, pero a nivel subconsciente. Y entonces ellos entendieron que había una explicación psicológica y una explicación material para explicar la mismísima suerte. Y ahora yo te lo voy a decir desde el punto de vista cerebral, porque desde el punto de vista cerebral también tiene una explicación. ¿Y cuál es? Recuerda, el subconsciente se encuentra en el tallo cerebral. Y el tallo cerebral tiene una parte que se llama sistema reticular activador. Y en lo que activa es que, como en los reptiles, veamos hacia todos lados y busquemos a nuestra presa. Y entonces, ¿qué hacemos cuando empezamos un proyecto de vida? Algo que nos interesa demasiado. Imagínense buscar una novia, buscar al amor de tu vida, y tú te proyectas que sea una mujer de tales características, con tales atributos que te vuelen la cabeza cada vez que la veas. ¿Qué va a hacer tu sistema reticular activador? Va a cambiar. Tanto te lo vas a repetir, tanto te lo vas a decir, que vas a llegar a las entrañas del subconsciente y el cerebro lo va a aceptar como verdad. ¿Y qué va a hacer? Va a cambiar, va a mover el chip y te va a hacer buscar a mujeres que tengan esas características. Y lo que tú consideras suerte tiene una explicación científica también. Terminamos con esto. La ciencia también ha seguido a las personas exitosas y pocas de ellas consideran a la suerte como partícipe de su éxito. Consideran siempre que su fuerza de voluntad, su arrojo, su ingenio, su capacidad de levantarse, hicieron el trabajo. Desgraciadamente, la gente de éxito es la que tiene las riendas de todo el mundo, porque son las grandes corporaciones, los grandes capitales, los grandes poderes, los que manejan todo. Entonces, ¿qué tenemos que cultivar hoy más que nunca? La gratitud. Saber ser agradecidos, saber ayudar a los demás, saber que ese es el tipo de vibración más alta que tenemos y que podemos inspirar a otros a transformarnos y a ser también agradecidos. Y de esa manera cambia también la perspectiva cerebral. Porque recuerden, en el monomito de Campbell, el regreso implica ser mentor de alguien. No necesariamente tienes que dar dinero para tener gratitud, enseñar a otros, ayudarles a pescar, pero tratar también de ayudar y ser felices. Y con esto nos despedimos. Sigan creyendo que hay un cambio verdadero y sigan tratando de biotransformarse. En Conceso y Corazón te decimos cómo. Gracias.